accedió, ningún problema, dijo que para fin de mes, para la solemne número 2, ¿ya? Y si usted va a tener más tiempo para poder estudiar, espero que eso no signifique de que se va a hacer un tiempo de relajo en el cual usted probablemente deje de estudiar estos conceptos para afrontar la solemne así, de buena primera. Hola, Sari. Déjame mirar al tiro en mi calendario, ¿eh? Sí, pero tuve que coloqué dos porque como lo van a ser varios grupos, entonces tengo que disponer 3 o 4 grupos por día. Entonces no me iba a alcanzar en una semana. Yo creo que ténganlo como fecha tentativa, mejor el, sí, el 26 de noviembre. Puede, ahí lo podemos conversar, que sea el 3, ¿ya? Pero no tengo el calendario a mano para ver si cuándo es la recuperativa que tenemos nosotros. Vamos a revisar acá. No. El examen de recuperación es el 2. Podríamos dejar la prueba como tal el día miércoles 2 de diciembre, ¿ya? Porque así tengo bastante tiempo para poder tomar las presentaciones con tranquilidad. Y el examen de recuperación, que el que quiera darlo, ¿cierto? O el que tenga que darlo, va a ser el día 3 de diciembre. ¿Te parece? Comentarios, chiquillos. ¿No? Ah, pero es que ella se la puedo tomar el jueves, porque le hago una distinta. ¿No? Ya. No sé qué dicen las demás, los muchachos y muchachos. Profe, conforme, entonces la prueba recuperativa quedaría para el 3 de diciembre, ¿cierto? Así es, amigo Valenzuela. Usted tiene que darla, usted le faltó la Exactamente, primera. por eso me importa mucho. Ya, pero igual te va a servir porque vas a estudiar para la segunda, entonces la de la primera no es tanto contenido, Ah, creo yo. la materia completa. Para la recuperativa sí, pues. Sí, Ya, sí, vale, no hay problema. ya. Gracias, Cristian. Un abrazo. Igual, Ya, entonces ustedes me van avisando, ya que deben estar ocupando las manos cuchareando la comida. Ustedes me cuentan, pero eso yo ahí se los voy a hacer llegar vía correo electrónico de una forma para que sea más formal, ¿ya? Para que quede todo bien establecido los acuerdos escritos, ya para que después no haya ningún tipo de problema. Entonces yo voy a hablar con Daniela, creo que se llama la otra chica, no puede los días miércoles, para que podamos finalmente coincidir en esas fechas, el 2 de diciembre y el día 3 hacer la recuperativa. ¿Ya? Eso, ya. O quizás podría ser el día 9 la recuperativa y el 10 hacer el examen. Porque si van a estudiar para la recuperativa, es estudiar toda la materia de la solemne 1 y 2, que es lo mismo que va a entrar, pero preguntando de otra forma, ¿cierto?, en el examen. Entonces ahí les voy a proponer alternativas a ustedes en el correo electrónico y ustedes me van comentando. ¿Ya? Pero Siempre necesitaríamos saber la nota para saber si damos examen. hay que... O lanza al tiro la nota. no, no, es que estoy viendo las notas que tienen. No hagan examen. No, estáis loco, me cortan Vámonos con ahí un 4. el pedacito en la U. No, no se puede. Ojalá. Voy a... No, porque ya tiene las notas de la solemne 1, de los prácticos también, esta cuestión del proyecto que van a realizar también va a ser en el momento, y después el tema de la solemne 2, como va a ser en este formato de encuesta, se entrega las respuestas al tiro, los número de respuestas correctas, entonces se sube la nota automáticamente. Entonces, pero veámoslo, vámonos conversando ahí, yo me puedo ir acomodando a lo que ustedes estimen conveniente. Si no hay un acuerdo, obviamente yo voy a
tenéis que tomar la decisión, ¿no? De acuerdo al calendario que tenemos ahí, respetar las fechas establecidas. Pero, como les digo, la idea es siempre ir buscando espacios donde ustedes se puedan ir desarrollando mejor. Profe, la Solemne 2, ¿cuándo se hace eso? Hola, Danixa. La Solemne 2, la estábamos conversando, podría ser el día 26 de noviembre, pero después la habíamos pensado para el día miércoles 2 de diciembre. En teoría va a quedar para el día miércoles 2 de diciembre, ¿ya? Si es que todos llegamos a un acuerdo, si es que todos dicen sí. Si no llegásemos a un acuerdo, tendríamos que hacerlo el día 26 de noviembre, ¿ya? Pero se los voy a dar por escrito para que ustedes tengan, estén más claros todas estas cosas, ¿ya? De nada. Si mandé la rúbrica, pues, y con eso hay que enfocarse en la plataforma, pues. Ah, Está en el material de apoyo. eso, ahí está. ¿Quién fue la Yanis, no es cierto? De De nada. nada. Gracias, Yanis. ¿Ya, Yanis, cierto? Hola, hola, ¿no? No, ¿quién fue? Fátima. Pésimo servicio. ¿Ah? Pésimo Ya. servicio, profe. ¿Yo qué? Pésimo servicio, más. Quiere La hacer wea. nada entonces. Ya, eso. Está ahí en la plataforma y ustedes la pueden buscar y pueden ir viendo qué es lo que yo voy a evaluar de ustedes. ¿Ya? Ya, chicas y chicos, comencemos porque ya se nos fue la hora un poco chachareando. Vamos a hablar del último contenido que tenemos que visualizar, ¿cierto? Que tenemos que revisar en lo que es la parte de análisis instrumental que guarda relación con lo que es la cromatografía de gases. ¿Ya? Este es el último tópico que vamos a revisar en este semestre. Dice, en la química analítica, los científicos utilizan la cromatografía de gases para separar y analizar compuestos que se pueden evaporar sin descomponerse. Es decir, van a aprovechar esta oportunidad, ¿cierto?, de un sistema en el cual se puede aplicar temperatura para poder separar estos compuestos y que no se ven afectados por el efecto de la temperatura para generar un proceso de descomposición, ¿ya? Entonces, a menudo emplean la cromatografía de gases para analizar la pureza de una determinada sustancia o para separar los componentes de una mezcla y determinar la cantidad relativa presente de cada uno de ellos. El fundamento sigue siendo el mismo. Vamos a ver más adelante que hay una fase estacionaria, hay una fase móvil, la cromatografía líquida, ¿cierto? Sabemos que una fase móvil es un diluyente que va pasando por la fase estacionaria. Y en este caso, cuando hablamos de cromatografía de gases, vamos a hablar de una fase móvil que es... Dice, los científicos usan la cromatografía de gases para realizar análisis cuantitativos y cualitativos de analitos volátiles. Cuando uno lo dice, cuando uno habla de esto de análisis cualitativo, es cuando uno realiza el pinchazo, que le llaman a la inyección, ¿ya? Cuando uno trabaja en la parte analítica. Cuando uno realiza un pinchazo, uno puede ver, ¿ya? Según las condiciones que tú tengas implementadas en el cromatógrafo, ¿ya? Me refiero a la columna y los gases que estás utilizando, puedes ir visualizando qué tipos de componentes están presentes en una mezcla. Pero sin embargo, estos componentes que van a ir apareciendo en estos cromatogramas, o en este cromatograma, van a dar cuenta principalmente de porcentajes, ¿ya? Porque yo voy a tener que contrastar el PIC que yo tengo en la muestra, lo voy a tener que contrastar contra la biblioteca que tiene el cromatógrafo de gases. Es decir, me va a indicar qué porcentaje de esa sustancia yo tengo presente en esa matriz. Por eso es cualitativo. Cuando pasamos a cuantitativo es cuando nosotros vamos a trabajar, o lo que ustedes ya hicieron, ¿cierto? Cuando se trabajó con el proceso de calibración de un método, usted va a tener que tener los estándares puros de cada una de las especies que usted quiere cuantificar. Lamentablemente, cuando uno trabaja con volátiles, ya que ahora estoy trabajando en un proyecto con unos colegas en eso, son muchos los volátiles que te aparecen en una sala corrida cromatográfica. Entonces, para poder estimar todos los bits que aparecen ahí, es un trabajo bastante de largo aliento, bastante intenso, ya que usted necesita contar con todos los estándares propios, ¿ya?, de los analitos que usted quiere seguir para ver si es que realmente los volátiles que se están produciendo en esa muestra son lo que usted está buscando. Por eso es una parte cualitativa,
la cual yo lo puedo contrastar contra una biblioteca que viene inserta en los cromatógrafos de gases, o bien muchas veces se puede comprar, ¿ya? NIST. Y la otra, cuando usted lo hace de forma cuantitativa, es cuando usted ya está calibrando el equipo. Usted hace la calibración instrumental, ve cuánto le da el instrumento, trabajando con los patrones puros en agua, y después usted pasa a la parte de la calibración del método, en donde usted va a trabajar con la matriz propiamente tal, para establecer cuáles son los límites de detección y identificación propios de la metodología. El instrumento utilizado, al que se le denomina cromatógrafo de gases, utiliza una fase móvil y una fase estacionaria. Es decir, un gas móvil transporta la muestra a lo largo de un soporte estacionario, que puede ser una pieza de vidrio o metal, a la que se conoce como columna. A diferencia, vamos a ver más adelante, a diferencia de las columnas que se ocupan en el HPLC, ayer entregábamos algunas dimensiones. Las columnas de HPLC pueden ser de 10 centímetros, de 15, las de UPLC son un poco más chicas, ¿cierto? De 5. Uno puede notar esta diferencia porque, bueno, de partida las columnas de líquidas, ¿cierto? Tienen estas dimensiones de 15, 20, 25, me parece que hay algunas también, 5 para UPLC, y son generalmente de estructura, la cubierta es de acero inoxidable, y hay algunas que son plásticas. ¿Por qué? ¿Por qué ocupamos un plástico? Porque en realidad uno puede trabajar con cromatografía líquido, puede tener un horno, ¿ya? Un horno se le llama, o un sistema donde se puede aplicar temperatura, ¿ya? Porque dependiendo del método, hay métodos que se pueden realizar a temperatura ambiente, hay métodos que necesitan un poco de temperatura para mejorar la separación de los analitos que estás trabajando. En cambio, cuando tú trabajas en cromatografía de gases, tú te vas a encontrar con columnas que miden metros, ¿ya? No es que midan centímetros, 25 centímetros, que debe ser la más grande, o 25, no sé, 18. Acá vas a trabajar con metros, 50 metros de columna, ¿ya? Vamos a ver una foto más adelante de cuáles son las columnas de cromatografía de gases, y todas estas son de acero, porque lógicamente se está trabajando con temperatura. Vamos a ver que vamos a tener rampas de temperatura a las cuales se le está aplicando la muestra dentro del sistema para que se vaya alcanzando el equilibrio. El equilibrio me refiero de pasar al estado vapor. Dice, la cromatografía de gases utiliza una fase móvil gaseosa para transportar la muestra a través de la columna, que puede estar rellena o tener un revestimiento de la superficie interior. En la mayoría de los casos, las columnas de GC tienen un diámetro interior de menor tamaño y una longitud mayor que las columnas de HPLC. Son bien delgaditas, ustedes pueden ver las columnas de GC, son bien delgaditas, pero aquí deben haber 50, 60 metros fácil de columna, ¿ya? Que es como está, diseñado el sistema como tal para poder trabajar. En cambio, si usted ve acá las columnas de HPLC también son metálicas, ¿ya? Y tienen diámetros que van entre los 5, los 25, 30, 25 centímetros, dependiendo, ¿cierto?, del tipo de analito que tú quieras analizar. Como le he venido comentando, el tipo de columna que usted necesita utilizar va a depender de las necesidades. Cuando hablo de necesidades, es del tipo de análisis, ¿cierto?, de muestra que usted desea trabajar. Porque una columna AS23 no te va a servir para, no sé, para sacar los retardantes de llama. Ya tienen que ser otras columnas que son específicas. Tampoco puedo tirarme con una C18 para sacar el anión perclorato, porque no está establecido la metodología para eso. Recuerden que si usted cambia considerablemente las condiciones con las cuales tienen que estar estas columnas, usted va a producir un sangrado de esta, es decir, te va a deteriorar el relleno de esta, por lo tanto, la columna no le va a servir para los fines que usted tiene establecidos como son la cromatografía. Dice, al calentar la columna en cromatografía gaseosa, los compuestos comienzan a separarse en función de ebullición. Ya ese es el principio básico, que va a haber una separación en torno a lo que es su punto de ebullición. Si cambia la columna por otra, que contenga una fase estacionaria polar, se modificará la capacidad de separación. Recuerden que ya también veíamos en cromatografía líquida que había en fase normal y en fase reversa, que una era polar y la otra era polar, ¿cierto? Y dependiendo de las características que tenga el analito que viene, ¿cierto?, disuelto en la fase móvil, va a tener mayor o menor interacción, ya sea si es polar, va a tener interacción con una polar, o si esa polar va a tener mayor interacción con la apolar, y eso va a ir manejando los tiempos de retención que va a tener a medida que va viajando en la fase estacionaria.
Dice, los compuestos se separan de acuerdo a su punto de ebullición y su polaridad. Dice, los compuestos se separan debido a sus diferentes afinidades a la columna durante la fase estacionaria. Obviamente va a ir pasando el flujo del gas portador, ¿cierto? El analito va a ir interactuando con el relleno que tiene esta columna, que recuerden que son de menor diámetro que las columnas de HPLC. Se van a producir las interacciones, ¿cierto? Aquí vemos los dos picos característicos para cada uno de los colores, para el rojo, ¿cierto? Y el azul, que está ahí, o celeste. Y acá vemos que en función de su punto de ebullición y también su polaridad o afinidad que tengan con la columna, se van a ir separando, ¿cierto?, los respectivos tipos cromatográficos. Dice, los compuestos con menor afinidad eludirán antes de la columna, obvio, porque no tienen afinidad con el relleno de la columna, por lo tanto van a pasar más rápido, mientras que aquellos que posean una mayor afinidad eludirán más tarde. Sí, porque obviamente el analito va a tener mayor afinidad con la fase estacionaria, por lo tanto van a haber equilibrios simultáneos entre el analito y la fase estacionaria que van a ir retardando, ¿cierto?, su salida hacia el detector. Y eso significa que van a salir a tiempos de reacción más largos. Entonces acá tenemos un esquema de lo que es la cromatografía gaseosa. Vamos a tener los gases, ¿cierto? Generalmente tenemos el gas portador o acarreador, que llaman algunas veces en literatura. Tenemos las mezclas de aire, no mezclas, sino que el aire y el hidrógeno que después pueden formar mezcla y pueden trabajar, obviamente tal. Hay algunas trampas que se tienen que ocupar, ¿cierto? Para el fenómeno de partículas, como tamices, ¿cierto? Otras para fluoruro específico, otras para oxígeno, que vamos a revisar más adelante, que lo que buscan es remover todo este tipo de sustancias que finalmente generan un daño, ¿ya?, en el sistema cromatográfico. Entonces acá se produce la zona de la inyección, ¿cierto? Esta es una inyección manual que se hace con jeringa, ¿cierto? La reproducibilidad no es muy buena, ya que tiene que haber el pinchazo, tiene que ser rápido para que haya una buena resolución después en el pic cromatográfico. Si el pinchazo es lento que usted hace, obviamente el pic va a empezar a ensanchar y esto va a generar problemas de reproducibilidad. Si usted repite el pinchazo 4 veces, le aseguro que no le va a salir lo mismo, y con la misma simetría de los pics o los tiempos de retención se le pueden ir corriendo un poquito, ¿ya? Pero esta es una metodología, no es una metodología antigua. Lo que pasa es que uno le dice que es antigua porque generalmente los cromatógrafos gaseosos que se están comprando hoy en día vienen con el autosample, pero el autosample es un accesorio, no viene como parte del equipo, lo tiene que comprar aparte, y eso significa que si usted lo compra aparte, tiene que pagar un costo mayor. ¿Sí? Cuando los proyectos no da el presupuesto para poder comprar un equipo de esa envergadura, lo que uno hace finalmente es hacer las inyecciones manuales, pero eso también trae sus consecuencias. Entonces se inyecta, tenemos que controlar el gas acarreador, ¿cierto? Va a pasar por la columna, después el detector, y después estos gases que están acá van a ser la vía que nos va a permitir llevar todo esto hacia el detector que está alimentando este sistema de adentro, ¿ya? Después va a llegar al sistema integrado, ¿cierto?, que finalmente nos va a entregar el respectivo cromatograma. Existen dos tipos generales de cromatografía de gases: la cromatografía gas sólido, donde la fase estacionaria es un sólido, y la cromatografía gas líquido, obviamente, donde la fase estacionaria es un líquido que se encuentra impregnado o inmovilizado, ¿cierto?, en un soporte sólido, o una superficie sólida. Gases. Cuando vemos el sistema en sí, vamos a ver esta parte de los gases, ¿ya? Vamos a hablar del gas acarreador o el gas portador. Es un gas presurizado que se utiliza para transportar la muestra a través del sistema. Obviamente no se puede ocupar cualquier tipo de gas, ni tampoco gases de muy baja pureza, porque cada uno tiene sus puntos de inflexión. Cuando hablamos de los gases deben ser seleccionados según los requisitos del tipo de detector utilizado. Cada detector va a demandar un gas de arrastre específico para su mejor funcionamiento. Como he venido comentando, todas estas pruebas ya han sido realizadas por los fabricantes de estos equipamientos, que te entregan finalmente el método. Te dicen, bueno, para este método, si usted quiere analizar pesticidas, ¿cierto?, por cromatografía gaseosa salen algunos pesticidas, no sale todo el grupo, salen por grupos. Usted tiene que utilizar tal gas, tal condición cromatográfica y tal columna para que usted pueda conseguir cuantificar los analitos que usted está buscando. ¿Ya? Los gases también tienen que caracterizarse por ser inertes, estar secos,
Por eso usted ve que acá todo esto tiene unas trampas, ¿ya? Porque esas trampas te van a controlar, te van a atrapar el oxígeno, te van a atrapar los hidrocarburos y te van a atrapar también lo que es oxígeno, hidrocarburo y humedad, me parece, humedad. Entonces, claro, las trampas para humedad, acá están ciertos hidrocarburos y oxígeno. Entonces uno va viendo la pureza de A versus la pureza de B versus la pureza de C y lo va contrastando contra el CO. Uno se da cuenta que generalmente, si usted observa 99.995, igual es una pureza bastante interesante para poder trabajar, pero cuando uno trabaja con cromatografía de gases, tiene ¿no? con gases que sean de alta pureza para finalmente así poder tener un sistema que responda de buena manera. Entonces, estamos 99.999, el costo se duplica, ¿cierto? Y después un 99.9999% también este costo se incrementa considerablemente. Por eso, cuando uno habla de cuando uno trabaja con estas gases, ¿cierto? Con estas bombonas que compra Oxyquim principalmente, no bajan de los 400, 500 mil pesos el cilindro, ¿ya? Son bastante caros para ser implementado en cromatografía gaseosa. Acá tenemos el gas, ¿cierto? Que va a ir pasando por un regulador, obviamente que va entregando un flujo, un caudal característico, ya que uno programa, una válvula de abierto y cerrado, vamos a tener una trampa de humedad, ¿cierto? Después vamos a tener una trampa de oxígeno, y finalmente, aquí, después de todo eso, va a llegar al sistema cromatógrafo, ¿ya? Recuerden que tiene que tener una trampa de humedad, una trampa de oxígeno para así preservar, ¿ya? La calidad del equipamiento por un largo periodo de tiempo. Porque las mantenciones de estos equipos también son costosas, no son baratas, ¿ya? Por eso las personas que manejan estos equipos tienen que ser personas que tienen son un recurso humano altamente calificado, ¿ya? No cualquiera puede manejar este equipamiento. De hecho, ustedes en pregrado, lo más probable es que nunca vean un equipo así o tampoco lo manejen, ¿ya? No solamente en esta universidad, sino que en muchas universidades en la política es la misma, porque van a decir que si un estudiante va a meter mano en un equipamiento, obviamente lo van a echar a perder. Con lo cual yo estoy de acuerdo, pero si uno le enseña, ¿cierto? Lo supervisa y está a la par con él, ese pequeño punto de inflexión se puede superar. Pero generalmente lo que se hace es tener esta persona que está, una technician, ¿ya? Que es la que está solamente trabajando con ese equipamiento y nada más, ¿ya? En algunos laboratorios va a tener gente que se va a preocupar solamente del procesamiento de la muestra para dejártela finalmente en un vial, y ese vial finalmente ser inyectado en el cromatógrafo gaseoso. Este es un cromatógrafo gaseoso, un HP 5890 de la serie 2, ¿ya? Que obviamente si usted quiere hacer una mantención a un equipo tan antiguo como este, le sale más fácil botarlo en la basura y tratar de comprarse otro, ¿ya? Porque son equipos que están descontinuados, por lo tanto no hay piezas, y ahí empiezan todos los problemas con sistemas que son muy antiguos. Las trampas o filtros garantizan la calidad del análisis, prolongan la vida útil de la columna, lo que se busca, porque sí, también cuando hablábamos de prolongar la vida útil de la columna en cromatografía líquida, estamos hablando de las precolumnas, ¿cierto? Que son de menor tamaño, de menor diámetro, ¿ya? Tienen el mismo relleno, pero con una calidad que es bastante más baja que la columna original. Estas columnas son casi un tercio, un cuarto, valen un cuarto, ¿cierto? De lo que vale el total de una columna original. ¿Ya? Por ejemplo, tú compras una columna AS16, y la precolumna es una AG16, ¿ya? Y si la columna te vale 1.500, 1.600 dólares, la precolumna te vale 400, 500 dólares, ¿ya? Y ahí uno ve las diferencias, ¿ya? Porque son el mismo material de relleno, pero con una calidad más baja. ¿Por qué? Porque es una columna que va al sacrificio, va a retener todo este tipo de partículas sólidas, ¿cierto? Que pueden venir arrastradas por parte de la mala preparación del tratamiento de la muestra, por lo tanto puede venir algún tipo de material suspendido en solución, o sea, suspendido, ¿cierto? O que esté
invitado y que sea tomado por la aguja al momento de la inyección, y eso va a pasar por todo el sistema y va a generar un deterioro de la columna. Por eso existen estas trampas. Acá tenemos la trampa de oxígeno, ¿cierto? El oxígeno va a provocar la oxidación irreversible. ¿Ya? Irreversible, es decir, que si entra oxígeno al sistema, a la columna, ¿ya? Lo que usted va a tener es que la columna va a sangrar, ¿cierto? Y lo que usted va a observar son estas colas que se observan acá en este programa de gases, ¿ya? Y eso le va a indicar a usted que su columna se la llevó el señor bien lejos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tenía una trampa de oxígeno, por lo tanto entró oxígeno al sistema, interactuó con la fase estacionaria, la oxidó, ¿ya? De forma irreversible, es decir, uno no la puede volver a reutilizar. Y muere la columna, no te va a servir para la utilidad que tú la necesitas. Por ejemplo, cuando uno trabaja con cromatografía líquida y se te tapa una columna, cuando está funcionando bien, lo que uno hace es pasarle, si no me equivoco, es tetrahidrofurano, ya, y tú la colocas al revés, le pasas tetrahidrofurano en contra del flujo, ¿sí? En contra del flujo, y ahí tú la puedes limpiar la columna, ¿ya? Y esa es una pillería que uno tiene cuando trabaja en la parte eh, instrumentación analítica. Luego están las trampas de humedad, que es un tamiz molecular que ustedes pueden observar acá, que está encapsulado, ¿cierto?, dentro de este cilindro. Que tienen principalmente, como una trampa de humedad, obviamente es agua, moléculas de ácido clorhídrico, de CO2 disuelta, de CO2 y de cloro. Entonces está el tamiz que va atrapando, ¿cierto?, estos gases, ¿cierto?, que van pasando por el sistema. También hay una trampa de hidrocarburos, no es tan utilizada, solamente se ocupa para cosas específicas, ¿cierto? También actúa como un tamiz molecular como este que está acá, ya lo pueden ver ahí, hasta no la imagen que tomé, pero bueno, ahí entenderán que hay un tamiz, ¿ya? Está empacado con carbón activado, ¿cierto? Que tiene una gran capacidad para ver sustancias de medio acuosa, y la propiedad que tiene es que va a retener compuestos que tengan un mayor número de átomos de carbono que el CH4, es decir, desde el etano hacia arriba. El tamaño y el peso molecular de los contaminantes va a afectar la vida media del filtro. Obviamente va a llegar a un punto que se van a ir saturando, ¿cierto? Los filtros, porque como les digo, son de sacrificio, van a la lucha y estar ahí para poder alargar, ¿cierto?, la vida útil de la columna cromatográfica. ¿Cómo operan? Los gases, me refiero. Estamos hablando de un flujo constante, ya se mantiene el flujo, regulando la presión a medida que cambia la temperatura en la columna. Se puede trabajar con un flujo programado, ya que generalmente estos equipamientos de hoy en día están todos automatizados. Muchas veces uno dice que son una prueba de tontos, porque si uno comete un error. Lo principal, el primer error que uno comete cuando trabaja con cromatografía, bueno, es porque desconoce todo el sistema, obviamente, porque no es tan fácil de llegar y meterse. Hay que conocer bien el equipo, cada equipo tiene su maña, más que cada equipo es cada software que maneja el equipo, ¿ya? Por ejemplo, está el Chromium, está el Empower. Si uno lo compara, el Chromium es mucho más amigable que el Empower, es bastante más complejo, tiene otra serie de variables que van mareando, sobre todo cuando tú quieres hacer la método, cuando tú quieres identificar los picos de cada sustancia que tú estás buscando en función del patrón, se te complica un poco utilizando el Empower, ¿ya? Puedes trabajar también a presión constante en la cabeza de la columna y también a presión programada. Dependiendo del tipo de detector, ¿cierto? Se dijo más en la parte previa, es que dependiendo del tipo de detector que tú vas a ocupar, es el tipo de gas que tú tienes que utilizar en el sistema. Vas a ocupar el detector de conductividad térmica, tienes que ocupar el helio, el hidrógeno del argón, ionización de flama, el hidrógeno del aire, que son los más clásicos, ¿ya? Bien, estaba hablando de la captura de electrones, vamos a hablar del nitrógeno, argón, más un 5% de metano. Así que quede claro eso, que dependiendo del tipo de detector, va a ser el gas que tú tienes que utilizar para ese sistema en particular, ¿ya? No puedes utilizar cualquier gas o cualquier detector, no son mezclas de gases
o gases de forma individual, a lo mejor siempre, casi siempre son mezclas de gases que tú tienes que ocupar para un determinado detector. La otra parte importante, ¿cierto? Tenemos los gases, que es el gas carrier que va a llevar la muestra, y después tenemos los otros gases que van directamente al detector para trabajar con él, ya sea por conductividad térmica, ionización de plasma, captura de electrones. Luego de eso viene el sistema de inyección, lo que yo les comentaba anteriormente. La imagen que yo les presenté ahí es de un sistema no antiguo, sino que es el tradicional, es el más barato porque tiene un sistema de inyección manual, ¿ya? Pero que no es recomendable porque la reproducibilidad entre pinchazo y pinchazo no es la adecuada. Dice, la introducción de la muestra en el sistema donde es vaporizada con mínimos disturbios al sistema, hablando de las presiones, ¿cierto? Y transportada a la columna por el gas acarreador o gas portador. Su función es evaporar rápidamente la muestra e introducirla en la columna, ¿ya? Es decir, si estamos hablando de un sistema automatizado de un autosample, el brazo va a moverse esto con la jeringa, va a tomar el vial, lo va a llevar al sistema, pum, lo va a pinchar, va a tomar ese volumen de muestra y lo que va a hacer, ¿cierto?, es evaporarla rápidamente para que ese vapor que se está generando pase por la columna y tenga el tiempo necesario para que pueda interactuar con las fases estacionarias de acuerdo a la afinidad que tenga fase móvil con las fases estacionarias. La temperatura del inyector debe ser de 50 grados Celsius mayor que la temperatura inicial del análisis, ¿ya? Que después puede ir viendo, va estableciendo ramplas, ¿ya? Ramplas de temperatura. A diferencia de cuando uno trabaja con cromatografía líquida, que tú no tienes que colocarle temperatura al sistema en sí, sino que tú colocas un sistema como de un horno, ¿cierto? Un sistema de, podríamos llamarlo calefacción, pero no es calefacción, sino que te mantiene una temperatura adecuada dentro del sistema para un cierto análisis que requiere temperatura. En este caso, tú tienes que tener esta rampa de temperatura, pero cuando yo le hablaba de cromatografía líquida, estas rampas no son de temperatura, sino que son de, ¿se acuerdan que yo le hablaba de los gradientes? De gradientes, ¿cierto? Que son los distintos porcentajes que tú puedes ir agregando de las distintas fases móviles que tienes ahí en el sistema cromatográfico. Acá vamos a hablar de rampas de temperatura. Y después hay un liner, que es el lugar donde se produce la vaporización de la muestra, en el liner, ¿ya? Entonces acá tenemos la imagen, ¿cierto? La jeringa que va a ser inyectada acá. La idea es que este volumen que está siendo inyectado al sistema se ¿cierto?, rápidamente, para que se transforme en un vapor y sea llevado a la columna cromatográfica. Esta es la cámara de vaporización, donde va a entrar la jeringa, va a descargar el volumen de muestra que tomó, ¿cierto? El loop que está asignado para ese método en particular, y ahí se va de la temperatura y va a ser llevado a la columna por el gas portador, el gas acarreador o el gas carrier. Dice, el volumen de inyección dependerá de si la muestra es líquida o gaseosa. El líquido, lo que se inyecta generalmente son 0,1 a 10 microlitros. Cuando hablamos de gases estamos hablando de 0,5 a 5 ml. Entonces hay una diferencia bastante considerable. Cuando hablamos de esto, acá estamos hablando de 10 microlitros, acá estamos hablando de los más bajos que se puede inyectar son 500 microlitros. Lo que les comentaba, ¿cierto? La inyección por jeringa, que es la inyección más clásica que uno se puede encontrar en estos sistemas cromatográficos, pero como les digo, no son reproducibles. Va a haber una inyección manual y una inyección con autosampler, que son los dos sistemas que yo les venía hablando con anterioridad. Va a haber un sistema de inyección con válvulas, donde va a haber una válvula de muestreo de gases y una válvula de muestreo para líquidos. También van a existir equipos auxiliares externos que también son bastante costosos, pero te ayudan mucho en el proceso de análisis de una muestra en particular. Hablamos del Headspace y de la purga y la trampa, ¿ya? Lo podemos revisar con más detalles más adelante. Si hablamos de la inyección manual, lo que les comentaba yo es que la muestra debe ser inyectada rápidamente, ¿ya? Para obtener picos reproducibles, las inyecciones deben ser rápidas y consistentes. Si usted observa, si es una inyección lenta, usted va a empezar a ver estos picos cromatográficos con hombros, ¿ya? No va a haber una resolución completa de este pic que suba y baje y después vuelva a subir, como lo que aparece acá, ¿cierto? Con una inyección rápida. Vamos a tener picos bien delgados, ¿ya? Que van a ser bien visibles para poder después cuantificarlo. Acá va a ser muy complejo, y acá vemos que tenemos esta separación, ¿cierto? Entre un pic y otro, una inyección rápida. Acá lo que estamos viendo es el solapamiento de estos picos cromatográficos.
¿ya? Entonces yo no puedo decir, no puedo hacer la cuantificación valle a valle de aquí hasta acá, y hasta acá abajo, y de ahí hasta acá abajo, porque eso no sería correcto de informar, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de cromatografía líquida el día de ayer ocurría esto, pero cuando uno podía observar esto en algunas condiciones específicas, ¿cierto? Cuando uno hablaba de la condición isocrática. Cuando uno habla de la condición isocrática, puede observar que hay un solapamiento de los pics cromatográficos. ¿Qué se hacía para poder separar estos pics cromatográficos? Se aplicaba un gradiente, ¿cierto? Uno podía aplicar un gradiente de concentración y lo que finalmente iba a obtener era estos pics bien definidos ya y separados para poder ser cuantificados aquí sí, ¿cierto? De valle a valle, de ahí, ahí, de ahí, ahí, para poder informar qué tipo de sustancia es la que está presente, ya sea a través de contrastarlo contra la biblioteca, contra la NIST, o bien contrastarlo con el patrón interno que tú estás introduciendo. El autosample es lo que les digo yo, este carrusel que está acá, ¿ya? Y acá está, esta es una torreta, que acá es donde tiene la aguja. Entonces este brazo se va moviendo y va tomando el autosample, el vial que está acá lo toma, lo lleva ahí y después lo inyecta hacia el sistema cromatográfico, ¿ya? Este es un sistema que es un accesorio que se vende por separado, como dicen ahí, ¿cierto? En las propagandas, que es más costoso, porque tiene un sistema bastante, ¿ya? Que es bastante, que facilita mucho la vida cuando tú trabajas, por ejemplo, si tú quieres trabajar en un sistema privado, obviamente no creo que te tengas con una inyección manual, porque los resultados que tú estés entregando no van a ser los correctos, no van a tener la debida validez científica, ¿ya? O analítica para poder decir con cierto grado de confianza de que tus resultados son los correctos. Entonces lo que uno hace es comprar un autosample porque así tú tienes una reproducibilidad casi perfecta, ¿cierto? Entre pinchazo y pinchazo. Lo que está tomando siempre el mismo volumen, el mismo tiempo de inyección. Entonces está todo bien establecido para poder trabajar con este sistema. Después tenemos el otro accesorio que es el Headspace, que se ocupa bastante ya para analizar compuestos volátiles. En la Ceremi, donde yo trabajo parte con mi señora haciendo investigación química, ellos tienen que botones, ahora son todos touch, son pantallas que tú puedes usarlas, ¿ya? Se ocupa para muestras sucias, muestras sólidas, muestras que contienen compuestos de alto punto de ebullición y que no son inertes, y muestras con altos contenidos de agua, ¿ya? Principalmente para eso se ocupa el Headspace, que es el espacio de cabeza. Entonces acá uno puede ver el Headspace, ¿cierto? Acá tiene el vial, acá tenemos la muestra que va a ser, ¿cierto? Pinchada por esta jeringa, y va a tomar una muestra, pero va a tomar una muestra de los vapores que se están generando acá, porque este vial va a ser llevado a un sistema de calentación de temperatura, ya donde se va a calentar a una cierta temperatura específica puede ser, o también puede tener unas ramplas de temperatura para ir sacando los volátiles de acuerdo a los distintos puntos de ebullición. Entonces el vapor que se genera acá es tomado por la jeringa y es inyectado directamente en el cromador. A diferencia del otro que teníamos la jeringa, que teníamos que inyectarla en este sistema, ¿cierto? Y había otro sistema ahí que era la zona donde se producía el calentamiento de la muestra, que después era transportada por el gas Cave. Y si la muestra es colocada en un baño a temperatura constante, u hornos, ¿cierto? Principalmente son hornos, y permiten llegar a una temperatura de equilibrio, una temperatura que uno la va a setear en el sistema como tal. Y una alícuota de gas en el espacio de cabeza, que es la que está acá, este es el espacio de cabeza entre la tapa y la solución líquida, ¿cierto? En la temperatura y en función de los puntos de ebullición de los analitos que están ahí, van a, ¿cierto? Pasar del equilibrio líquido al equilibrio gaseoso. Entonces se forma este equilibrio, la jeringa va a entrar a este espacio de cabeza, ¡pum!, va a tomar la muestra y se la va a llevar. ¿Ya? Entonces una alícuota de gas en el espacio de cabeza, arriba de la muestra, es tomada con una jeringa Gas-Tick o por otros medios. El gas muestreado del espacio de cabeza es analizado utilizando el cromatógrafo gaseoso. Entonces les digo que este es un accesorio diferente. Es como una cajita, no sé, de 10 por 10, donde tú tienes este sistema de calefacción, tú metes el vial,
son bieles bastante grandes, deben ser como unos 10 centímetros. Ya hay y un diámetro, yo creo que deben andar por los 4 o 5 centímetros también. Y es donde se produce todo este procedimiento, donde hay un espacio de cabeza, ¿cierto? El headspace, y la jeringa pincha este espacio de cabeza para llevar el analítico. Otro sistema que también le dije que era un accesorio externo, es la purga o la trampa, que se utiliza principalmente para muestras ambientales que se requiere analizar componentes volátiles. Y utiliza una combinación de lo que es el headspace dinámico, ya en la trampa, y un proceso de desorción térmica. Entonces acá vamos a tener en gas de que hace la purga, ¿cierto? Acá tenemos el sistema, después va a llegar por acá, va a pasar por la trampa, van a quedar atrapados, va a ir hacia esa zona, después va a ser el encargado de llevar todo este sistema. Esto de acá se llama un ruedo, ¿eh? Y acá es donde tienes distintos puntos de entrada, en donde la muestra que tú vas pinchando, va entrando la muestra, por otro lado va entrando los gases, ya, si hablamos de cromatografía líquida, va entrando los diluyentes, una parte se irá al desecho, otra parte se va a ir inyectando directamente a la columna para después pasar al detector. Entonces, este es el sistema que ocupa la purga o la trampa. Se utiliza para muestras ambientales que requieren analizar compuestos volátiles, puse lo mismo. Ahí. Otro sistema también interesante es la inyección en modo split. ¿Ya? Si ustedes se meten un poco en la cromatografía gaseosa, va a ver distintos tipos de modos de inyección. Solo una parte de la muestra entra en la columna y el resto se elimina al exterior por la línea del split. Ya tenemos un gas portador, ya vamos a tener la purga del septum, recuerda que aquí entra la muestra, ya, y esta parte es el split, ¿cierto? Que es donde se va a eliminar el exceso de muestra. Es recomendable para muestras concentradas, para inyección en headspace y análisis isotérmico. El otro modo de inyección es el splitless, ya que la totalidad de la muestra inyectada pasa a la columna, acá solamente una parte de ella ingresa al sistema. Aquí pasa la totalidad de la muestra y la línea de split se cierra, es cerrada a un tiempo programado. Cuando la transferencia de muestra ha sido completa, se abre el split para limpiar el inyector. Siempre entre muestra y muestra se va produciendo un lavado, ¿ya? Por ejemplo, si la corrida cromatográfica dura 10 minutos, antes de empezar todo, ¿cierto? Se toma la muestra, la va a tomar del vial y la va a insertar en el sistema cromatográfico. Después el mismo sistema va a devolver, estoy hablando de un autosample, va a devolver el vial, lo va a colocar en la posición, en el rack, en la posición que le corresponde, y pasado unos 3-4 minutos, lo que uno le indica o le pide al sistema que haga es que la columna se lave, ¿ya? Para evitar que quede con restos de la muestra anterior. Entonces, ahí uno puede utilizar una mezcla de solventes, o generalmente agua, dependiendo del tipo de analítico que uno esté, y la fase móvil también que esté ahí en juego, y se hace el lavado de esta aguja, el sistema de inyección, para evitar contaminación entre muestra y muestra. Tiene mayor sensibilidad que en el modo split, ¿ya? Y se utiliza para el análisis de muestras poco concentradas, a diferencia del split, que es el poco concentrado. El horno cromatográfico, que es lo que le comentaba yo, ¿cierto? Que el horno cromatográfico, cromatografía líquida, no me acuerdo el nombre que se le da, pero generalmente, claro, se le nombra como horno, pero creo que tiene algún nombre específico, pero no lo recuerdo. ¿Ya? Lo que te hace es mantener la temperatura, no sé, 40, 50 grados Celsius, no más, porque las columnas se empiezan a degradar, ya por efecto de la temperatura. Como les digo, son ciertas condiciones que hay que respetar en los sistemas cromatográficos para evitar que existan problemas. Y cuando hablamos de los hornos cromatográficos en cromatografía gaseosa, la idea es que proporcionan un ambiente estable de temperatura para la columna analítica. El proceso de calentamiento y enfriamiento es bastante rápido, ya, porque tienen que entre muestra y muestra tiene que haber un proceso de calentamiento y enfriamiento. Circulación de aire que asegura la estabilidad térmica, salidas para facilitar el enfriamiento, y sistemas de programación de la temperatura con etapas de isoterma, es decir, de temperatura, y rampas de temperatura, es decir, va aumentando. Entonces acá lo que les digo yo, cuando hablamos de isoterma, la misma temperatura, ¿cierto? Vamos a poder, esto es como asociarlo a lo isocrático, ya que
a una misma temperatura, pero si fuese cromatografía líquida sería a un mismo tipo de diluyente con una cierta concentración molar, ¿ya? Eso va viendo que los pics aparecen demasiado juntos, ¿ya? Porque no hay buena resolución entre pic y pic. Entonces lo que uno hace es programar una rampa de temperatura, ¿cierto? Vamos a empezar con una temperatura inicial, vamos a ir subiendo de a poco, cuando llegue, o sea, acá el tiempo 5, ¿cierto? En el tiempo 5 va a cambiar la temperatura hasta el tiempo 10, que va a cambiar de nuevo la temperatura, no, perdón. Tenemos una temperatura inicial programada, ¿cierto? Después yo la quiero que llegue a 100 grados Celsius, por lo tanto, el tiempo 5, es decir, que se tome 5 minutos el sistema para que vaya subiendo la temperatura de forma gradual para pasar de los 50, ya que está acá, a los 100 en 5 minutos, y después dejar todo ese tiempo la muestra en esta temperatura de 100 grados Celsius para ir analizando los compuestos, y esto lo que te produce finalmente es que tú puedas tener una buena resolución de los pics cromatográficos entre pinchazos y pinchazos. Por eso son las diferentes opciones que te van presentando los proveedores de estos equipamientos, porque finalmente lo que buscan es entregarte un equipamiento que sea capaz de poder dar respuesta a tus requerimientos como analista, ¿ya? Las columnas, ¿cierto? Ya las habíamos revisado en parte. Acá ustedes pueden ver una serie de columnas cromatográficas. Ustedes ven que son, parecen como anillas, ¿cierto? Pero deben tener una altura de como 25, 30, el diámetro total, ¿cierto? De la circunferencia. Son bastante pequeñas, el diámetro interno es bastante pequeño si uno lo compara con cromatografía líquida, y son bastante largas, ¿ya? También comparados con lo que es cromatografía. Bueno, los tipos de columnas que usted va a ver cuando trabaje y que llegue a trabajar alguna vez con cromatografía gaseosa. Y la primera vez que la vi me sorprendí, dije, ¿qué es lo que es esto? Yo, claro, tenía el conocimiento, como he trabajado siempre con cromatografía líquida o cromatografía iónica, siempre trabajaba en cromatografía, con columnas de 15 a 20 centímetros, 25 lo máximo, pero cuando vi este enjambre dije, ¿esto es alambre para qué son? No, porque eran las columnas cromatográficas. Entonces ahí cuando uno se va metiendo en el sistema va conociendo todo esto, y es bastante interesante manejar. La columna es el corazón del cromatógrafo de gases, obviamente, porque es la fase estacionaria la que me va a permitir el intercambio, ¿cierto?, entre la fase móvil y la fase estacionaria. Las más empleadas son las columnas capilares, ya que tienen un diámetro interno entre 0,05 milímetros, son súper chiquititas, ¿ya? Y un largo que va desde los 10 hasta los 100 metros. Toda esta columna, todo este cableado, le digo yo, puede ir desde los 10 hasta los 100 metros fácilmente. Así que es bastante interesante todo este sistema, porque es bastante diferente también a lo que uno conoce de cromatografía líquida. Ya tenemos los tipos de columnas, las que están empacadas, las que son porosas, ¿cierto? Y no porosas, ¿ya? Y también las que son capilares, ¿cierto? Que son capilares abiertas, están cubiertas con capas de poros, ¿cierto? Enlazadas a la fase, y tienen una cubierta líquida, estos tipos de columnas. Entonces las empacadas o de rellenos es un tubo de metal de vidrio o teflón que está relleno con la fase estacionaria, que tiene una longitud entre 2 y 4 metros y un diámetro interior de 4 a 9 milímetros. Tienen un soporte sólido, que son pequeñas partículas esféricas de tierras diatomeas, ¿ya? Hay las que son semicapilares, que tienen de 0,53 milímetros de diámetro interior, y otras que son capilares, que tienen un tubo capilar relleno de la fase estacionaria, y la longitud varía entre los 25 y los 100 metros, de un diámetro interior de 0,5 a 0,1 a 0,5 milímetros. Ya para que ustedes vayan visualizando, ¿cierto?, estas diferencias que uno puede encontrar entre los diferentes tipos de cromatografía. Cuando hablamos de las fases estacionarias, recuerden que la separación que ocurre acá es en función de los puntos de ebullición y de la polaridad también. Entonces, vamos a tener fases estacionarias distintas, fases no polares, ya que son 100% metilsiloxano, ya que es el DB1, que se le llama de esta forma, o el 5% fenil 5, ¿cierto? Quiere decir que el 5% da cuenta del porcentaje de entrecruzamiento que hay entre la estructura base que tienen estas cubiertas. Columnas que tienen una polaridad intermedia, un 35% de tiberil y DB, ¿cierto?
y benceno debe ser, ¿ya? 35% de fenil y un 50% de fenil, ¿ya? Nuevamente estos porcentajes hablan del grado de entrecruzamiento que tienen estas columnas, ¿ya? Y van a hablar de una polaridad intermedia. Y cuando hablamos de fases polares, estamos hablando de que van a tener un 50% de cianopropilfenil o del polietilenglicol. Cada uno con sus siglas con las cuales usted puede encontrar en literatura para poder hacer compra de estas. Para que usted vea, entonces, que no solamente hacer gases tiene que trabajar en función de lo que son los puntos de ebullición, sino que también tiene que tener en consideración lo que son las polaridades de cada una de ellas. Hablamos de los detectores, cuáles son las características de los detectores, ya lo hemos venido revisando, ¿cierto? Cada una de las metodologías, o sea, de las técnicas que hemos venido revisando durante este semestre. La principal característica para los detectores en GC, recuerden que cada detector tiene que tener un tipo de gas específico que pueda responder a las necesidades propias del método. Lo que se busca es que tenga alta sensibilidad y selectividad, que es lo principal, si tiene un detector, que tenga una rápida respuesta a cambios de concentración, que trabaje en un amplio rango lineal. Ya recuerden que el rango lineal es lo que me va a determinar si es que yo puedo cuantificar o no un analito de interés. Que sea estable con respecto al ruido del drift, ¿ya? Una baja sensibilidad a los cambios de flujo, presión y temperatura. Generalmente todos estos sistemas se mantienen siempre bien equilibrados, ¿ya? En lo que es los flujos, para que no haya cambios en las presiones. Cuando uno trabaja con cromatografía líquida, muchas veces se te cae la presión del sistema, aunque tú tengas conectada la columna directamente en el grafo, la presión se te cae, probablemente porque tú estás perdiendo parte de la muestra dentro del sistema cromatográfico. Tienes que intervenir rápidamente porque la entrada de agua al sistema, me refiero a la estructura como tal, te puede producir daños bastante de consideración, ¿no? Rangos de temperaturas que van desde la temperatura ambiente hasta los 400 grados Celsius, respuesta rápida e independiente del caudal, y la producción de una señal que sea de fácil manejo, es decir, después se pueda, la señal que se está generando en el sistema pueda ser fácilmente llevada a un cromatograma. Tenemos detectores que van de sensibilidad. Hay distintos tipos de detectores en cromatografía gaseosa. Ya cuando uno trabaja con la parte de plaguicidas, dependiendo del grupo, ¿cierto? O familia de plaguicidas que uno esté trabajando, va a ser el tipo de detector que va a ocupar. Les digo, hay plaguicidas específicamente que los puede sacar sin ningún problema por cromatografía de gases acoplado a masa, pero otras series de neonicotinoides, neonicotinoides, no me acuerdo, son también los que se pueden sacar por cromatografía líquida, ¿ya? Entonces, hay algunos que se pierden por un detector y hay otros que aparecen por otro detector. Hay algunos que salen con el NPD y otros que salen con el otro detector que está trabajando ahí, ¿ya? Con el captura de electrones, ¿ya? Vamos a tener de sensibilidad elevada o de ionización, vamos a tener la ionización no radiactiva, que es el FIT, el típico que es el de llama, y el FPD, y los termoiónicos, que es el NPD, que son otro también tipo de cromatografía de gases, y vamos a trabajar con la ionización radiactiva, que para esto tú tienes que tener un certificado, ¿cierto?, de que tú estás calificado para manejar un equipamiento que tiene una sustancia radiactiva para bla, bla, bla. Entonces, cuando hablamos de ionización radiactiva, vamos a tener que ocupar la captura de electrones, ¿ya? Y cuando queremos una sensibilidad media, vamos a hablar de conductividad, de detectores que hablan de conductividad térmica y de balanza de densidad de gases. Este no lo conozco mucho, no, creo que he trabajado. Dice, tenemos el detector de ionización de flama, ¿cierto? Este detector añade hidrógeno al diluyente de la columna, ¿ya? Es decir, al carrier te estamos agregando hidrógeno. La mezcla pasa a través del conducto de un mechero, donde se mezcla con aire externo y luego empieza a arder lo que está acá. ¿Ya? Cuando entra en la llama, el material ionizable del diluyente de la columna se quema y la corriente aumenta notablemente. Entonces, vamos a tener un aumento de la corriente, ¿ya? Y este detector es ideal para compuestos que se oxidan, ¿ya? Compuestos oxidables. No responde a los compuestos de carbono totalmente oxidados como los carbonilos o carboxilos y grupos. Entonces este es el detector de llamas, ¿ya? Que va a tener una entrada obviamente de aire, de hidrógeno, y que va a ir llegando a la llama para finalmente en todo el proceso
de trabajo de un detector de ionización de llama, que es el FIT. ¿Ya? El detector de nitrógeno-fósforo detector, ¿cierto? Específico, la muestra debe contener los grupos, el elemento nitrógeno o el elemento fósforo en su estructura para poder ser determinados por este detector. ¿Ya? No tiene, imposible que usted pueda ver algún tipo de ese compuesto. Utiliza un sistema que es bastante destructivo, o sea, usted toma la muestra y ya el display la perdió. ¿Ya? Tiene límites de detección que van desde los 0,4 picogramos ya de nitrógeno por segundo a los 0,2 picogramos de fósforo por segundo. Presenta una elevada sensibilidad y es bastante estable. ¿Ya? Acá tenemos, ¿cierto?, la entrada de la muestra más el hidrógeno que va entrando y se va generando todo el proceso que involucra esta detección del NPD. Después tenemos el detector de captura de electrones. Aguántame un cachito. Digamos, tenemos el detector de captura de electrones, ¿ya? Que es un detector específico, son muestras que contienen una fase gaseosa electrófora, es no destructivo a diferencia del anterior que es destructivo, ¿ya? Y absorbe partículas beta, recuerden que estamos hablando de esta que involucra un sistema radiactivo, emitidas por especies que contienen halógenos, nitrilos, nitratos, enlaces dobles conjugados, o bien especies organometálicas. Acá está el detector de captura de electrones, ¿cierto? Tenemos el radioisótopo que va a generar esta reacción interesante, ¿cierto? Y va a generar todo el proceso. El eluyente pasa entre dos electrodos. Uno de los electrodos tiene en su superficie un radioisótopo que emite electrones de alta energía conforme al decaimiento de este. Los electrones van a bombardear el gas portador, que es el nitrógeno, formándose un plasma, ¿ya? Que contiene iones positivos, radicales y electrones térmicos, ¿ya? Ustedes se pueden acordar de lo que es el plasma. Se aplica una diferencia de potencial, ¿ya? Obviamente entre los dos electrodos, de modo que se recolectan los electrones generados y los compuestos que absorben electrones reaccionan con los electrones térmicos, disminuyendo la corriente del detector, la cual es medida y permite la cuantificación, ¿ya? Detector de captura de electrones. ¿Para qué se utiliza? Para análisis trazas de compuestos halogenados, nitrocompuestos y compuestos con enlaces dobles conjugados. Es principalmente usado en el análisis ambiental de pesticidas organoclorados. Para que pongan atención también, ¿cierto? Si yo les quiero preguntar, yo me acuerdo que alguien propuso algunos temas relacionados con pesticidas para que lo tengan presente, ¿ya? Un detector radiactiva y que presenta alta estabilidad. El otro detector es el detector de conductividad térmica, que lo que hace es medir el cambio y la resistencia de un alambre debido a la variación de la conductividad térmica del gas que sale de la columna. ¿Ya? La fuente de salida. Y dice que la respuesta depende de la diferencia de conductividad térmica entre el gas portador puro y el gas portador canalito. Es decir, la diferencia que existe entre el portador puro y el analito nos va a indicar, nos va a dar una señal y esa señal se va a transformar en información que va a ser plasmada en un cromatograma. De dos modos de trabajo, uno que es a temperatura constante y el otro que es a voltaje constante. Tenemos otros detectores, ¿cierto? Que es el detector de quimioluminiscencia de azufre. El fluente pasa por una llama, luego se mezclan los gases con el ozono. Se produce una reacción de compuestos con azufre y ozono, o sea, el producto de reacción van a ser toda la mezcla de compuestos, y la intensidad de fluorescencia resultante es proporcional a la concentración del azufre. Vamos a tener un mayor rango lineal y sensibilidad que FPV. Detector fotométrico de llama, es un detector selectivo a los compuestos que contienen solamente azufre y fósforo. El eluyente se hace pasar por una llama, al igual que la anterior, la cual convierte parte del fósforo en HPO, que mide bandas entre los 510 y 526 nanómetros, y el azufre se convierte en azufre elemental, el cual emite a 394 nanómetros. El detector de fotoionización dice que el eluyente de la columna se irradia con un haz intenso de radiación UV, que nos va a aplicar energía al sistema, que va entre los 8.3 y los 11.7 electronvolt, que va finalmente a ionizar las moléculas. ¿Ya? Y cuando uno aplica este potencial a través de la celda, que contiene los iones producidos, se origina una corriente de iones, la cual es amplificada y registrada. Finalmente, esa es la forma que va a actuar este tipo de otros detectores. Y hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy, que es la cromatografía de gases, donde pudimos repasar los fundamentos principales, o sea, los fundamentos que gobiernan esta cromatografía,
y también cuáles son los distintos tipos de detectores y cómo está constituido este sistema cromatográfico como tal. ¿Ya? ¿Me esperan un momentito? Tengo por terminar la clase que me están buscando afuera, ¿ya? Eso. Ahora termino acá y yo les voy a dejar listo el sistema ¿cómo se llama? Del Excel para que ustedes puedan ver cuándo les va a tocar la presentación, ¿ya? Y podamos hacerlo de esa manera, ¿ya? Eso. Un abrazo para todas y todos. Cualquier cosa, cualquier duda al correo electrónico, ustedes me van avisando, ¿ya? ¿Duda o consulta? No, ¿Una? profe, gracias. ¿No? Sí, sí, lo voy a hacer ahora Sí. mismo, si no me voy a parar de acá. ¿Mm? ¿Ya? Bueno. No. Así que me puede mandar de nuevo ese correo electrónico tan bonito que me envió, ¿ya? Imagen. Así que, como les digo, solamente ustedes se van a conectar en el horario que yo les diga para que ustedes puedan rendir sus presentaciones. Yo- Eso, ¿vale? Ya, muchachas y muchachos, un abrazo grande para todos ustedes. Pónganle talento. Vale, Chao, Felipe. profe, que esté bien. Chao, Master, que estén bien. Pónganle talento para la presentación para que así, como decía Joshua, se puedan eximir del examen, ¿ya? Que es lo que yo también espero. ¿Ya? Chao, Ignacio, que estés bien. Un abrazo. Gracias, profe, chao. Chao, Ok. profe, que esté bien. Chao, amigo Valenzuela, un abrazo, que estés bien. Chao, Sadi. No sé quién me dijo la otra niña, Chay, no me acuerdo. Pero le digo chao a todas. Un abrazo, que estén bien. Cuídense. Chao, Kevin. Chao, Cristina. Un abrazo a la distancia.